Soy Alba Murcia. Cuando creo en solitario me hago llamar Montaña. Cuando creo en dúo con mi pareja Vicent me hago llamar Cuneta. Yo me dedico al arte sonoro y a la música experimental, pero ahora mismo estoy en fase de investigación con otros lenguajes, sobre todo escénicos, porque me interesa mucho darle cuerpo a lo sonoro. Así que estoy investigando cómo puedo llevar todas las piezas que estoy creando en la residencia a un contexto más escénico. Respecto a mi trayectoria, como he contado un poco, se inició con la música, el teatro, luego vino la danza y poco a poco pues me fui metiendo cada vez más en el mundo del sonido y del arte sonoro. He estado muchos años, alrededor de 11 años, con mi dúo, con Cuneta, haciendo música, tanto para teatro, danza, vídeo, como nuestras propias composiciones. Pero llegó un momento que echaba en falta esa parte que tiene el teatro, ¿no? O la danza, que es la presencia escénica. Así que decidí retomar mi formación en arte dramático para precisamente recoger de ahí técnicas que me ayudaran a defender mi propuesta y a sostenerla delante de un público. Llevaba unos años investigando, trabajando sobre una idea que tenía, que era recorridos en la ciudad y ver cómo estos recorridos, estos caminos, afectaban a mi movimiento y también a la voz, si la voz la ponía en el espacio, ¿no? Y ver de qué manera la geometría de la ciudad, las formas, los diferentes edificios me podían inspirar a mí para crear. Y es una alegría que se nos brinde este espacio y este tiempo para que podamos trabajar con nuestras ideas. Pues con mi proyecto Caminito, lo que aporto a esta residencia es redescubrir ciertos lugares de Valencia de una forma sonora y con otro lenguaje que no es el de la vista, sino el del oído, ¿no? También aporto mi universo interior, como el resto de los artistas que estamos aquí. Creo que eso es lo más importante que importamos, nuestro universo. Cada uno tiene su propia galaxia ahí dentro y que la compartimos con vosotros. Y lo que la residencia aporta a la ciudad, pienso que son artistas felices de poder disfrutar la residencia, que hace mucha falta, que la gente se sienta contenta en su ciudad y que sienta que institucionalmente somos apoyados, ¿no? Entonces, es inversión en cultura. Planteé 2 laboratorios de voz y movimiento, uno dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años y otro para personas a partir de los 14 o así. En estos laboratorios proponía primero una especie de calentamiento, de toma de contacto con nuestra propia voz y después ofrecía también pautas de creación con la voz y el propio cuerpo. Los artistas de la ciudad de Valencia, ¿no? Que también hay ideas increíbles y artistas increíbles en esta ciudad que merecen ser apoyados y merecen un espacio y un tiempo. Respecto a mí profesionalmente, espero poder dedicarme siempre a lo que me gusta y a lo que me hace feliz.